vamos a estudiar triángulos, los lados de esos triángulos y los ángulos con los que se relacionan. Bueno, buenos días nuevamente para todos. A partir de este momento vamos a iniciar la grabación de la clase. Como nos decía Camilo, la trigonometría vamos a estudiar los lados, los ángulos, a relacionarlos a través de algunas funciones que vamos a llamar funciones trigonométricas, pero para eso entonces hay que empezar a estudiar los lados y los ángulos de un triángulo, mirar qué tipo de triángulo tenemos y a partir de eso comenzar a trabajar. Entonces yo les voy a compartir pantalla y si no hay ninguna pregunta, vamos a iniciar. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, lo primero que vamos a hacer en esta parte es definir ángulos en grados y en radianes y su relación, es decir, porque nosotros vamos a estar manejando ángulos tanto en grados como en radianes, entonces debemos saber cómo pasar de un ángulo que está en radianes a un ángulo que está en grados y viceversa. Pero para eso, pues obviamente debemos definir lo que es un ángulo. ¿Sí? Entonces, un ángulo teta es la abertura entre dos segmentos de recta. Digamos estos dos segmentos de recta OA, por ejemplo, y los vamos a llamar OA con esta barrita encima, y OB. Y que se unen en un punto O, porque miren que es OA, OB, son dos segmentos de recta. Este es lo que vamos a llamar el ángulo teta, que es la abertura entre esos dos segmentos de recta. Más específicamente tendremos, si el ángulo OB, OA, si va desde OA hasta OB, el lado inicial será el segmento de recta donde comienza y el lado final o terminal será el segmento de recta donde termina. Y dependiendo de hacia dónde gire o hacia dónde haga el giro, ese ángulo será positivo o negativo. Entonces, mire que aquí el ángulo comienza desde OB hasta OA. Entonces, hay que identificar también el lado terminal y el lado inicial. Entonces, ¿cómo sabemos si ese ángulo va a ser positivo o va a ser negativo? Vamos a tener en cuenta las manecillas del reloj. Entonces, si un ángulo es medido contra las manecillas del reloj, se considera positivo. Miren que este va contra las manecillas del reloj. Y si se mide a favor de las manecillas del reloj, o en el mismo sentido, se considera negativo o es negativo. ¿Sí? Entonces, así sabremos
si es positivo o si es negativo. Entonces, donde se comienza a medir el ángulo es el ángulo, el lado inicial, y donde termina o llega el ángulo se considera el lado terminal. ¿Sí? Un grado es una abertura de 1 sobre 100, sobre 360. Un grado es una abertura de 1 sobre 360. Lo que quiere decir que toda la vuelta completa son 360 grados. Entonces vamos a mirar algunos ejemplos de esos ángulos básicos o clásicos con los que nosotros nos vamos a encontrar. Por ejemplo, toda la vuelta completa de la circunferencia, nosotros en la próxima clase o el próximo miércoles de hoy en 8 vamos a estar hablando de la circunferencia unitaria, donde esta circunferencia va a llegar hasta 1. Entonces, si un grado es igual a 1 sobre 360, ¿cierto? Entonces, la vuelta completa del ángulo serán 360 grados. El ángulo llano, que nosotros hemos llamado llano, es el ángulo de 180 grados. Puede ser estos 180 grados o estos otros 180 grados, ¿sí? Podríamos nosotros, aquí tenemos otros 180 grados. Y tendríamos también un ángulo recto, que sería el ángulo de 90 grados, que pues obviamente tendríamos en este caso 4 ángulos de 90 grados, si así lo queremos mirar, ¿cierto? Aquí otro de 90, otro de 90 y otro de 90. Y obviamente la mitad de 90 serán 45 grados, que nos partirán en 2, 4, 6, 8 ángulos de 45 grados. Tenemos ángulos más pequeños de 30 grados y obviamente el ángulo que gira así, ¿cuántos grados tendrá, muchachos? Menos 180 grados. Menos 180 grados, porque gira en contra de las manecillas del reloj, menos 90 grados, y si sumamos estos tres nos daría menos 270 grados. Voy a borrar aquí para que no se les coloquen malucas las imágenes. Eh, entonces nosotros vamos a estar trabajando problemas que relacionen estos grados, estos ángulos con los lados respectivos de los triángulos. ¿Vale? Entonces, chicos, ¿ustedes recuerdan cómo se clasificaban los ángulos? ¿Recuerdan algo de esa parte? Yo les dije uno. Lo del ángulo, ángulo lleno son 360, ángulo llano que son 180. Sí, pero ellos de acuerdo a un número específico, hay un ángulo específico que te genera una clasificación. Que si es menor a esto, que si es igual a esto, que si es mayor. O sea, el cóncavo que es mayor a 180. Es lo que te dice. Entonces vamos a ver una cosita así. Si teta es igual a 90 grados, ¿cómo se llama ese ángulo? Ángulo recto. Si teta es menor a 90 grados, ¿cómo se llama ese ángulo? Agudo. Agudo. Y si teta
es mayor a 90 grados, ¿cómo se llama ese ángulo? Obtuso. Obtuso. Correcto. ¿Quién me estaba ayudando por allá con los ángulos inicialmente? Era Davy. Era yo, profe, también. Camilo. Recuerden que yo aquí los voy anotando. Bueno, entonces esta sería la clasificación que nosotros vamos a tener de acuerdo a si es de 90 grados, a si es menor a 90 grados o a si es mayor a 90 grados. Menor agudo, mayor obtuso e igual es el ángulo recto. Entonces, ahora nosotros vamos a pasar estos grados a radianes y los radianes a grados. Obviamente yo sé que eso lo hace la calculadora, pero vamos nosotros también a tratar de trabajar algunos de estos ángulos. Entonces, nosotros vamos a considerar una circunferencia de radio R. Sí, aquí está el radio, tenemos radio R. Y vamos a denotar por S un trozo de circunferencia. ¿Sí? Ese va a ser un trozo de circunferencia que va a tener la particularidad de ser igual a R. ¿Sí? Entonces, como definimos un grado, vamos a definir un radián. Un radián es el ángulo que corresponde a un arco. S igual a R. Es decir, un radián es cuando la abertura o el ángulo es igual a el radio de la circunferencia. Aquí hay que anotar algo. En una circunferencia, el radio cabe 2pi veces. O sea, este radio cabe 2pi veces en una circunferencia. ¿Y cuánto es pi, muchachos? ¿Lo recuerdan? 3,14. Sí, señor. Y en radio ya sería 180 grados cada uno. Correcto. Pi, vamos a anotarlo por aquí, 3,1416, un número para las matemáticas maravilloso que nos puede ayudar a solucionar muchísimas cosas. Entonces, si pi es 3,1416, nosotros podemos hacer la siguiente relación para convertir de grados a radianes. Y viceversa. Entonces, apoyado en lo que acaba de decir Camilo, que nos dice como, bueno, esto lo dije yo, como 360 cabe 2 veces en pi radianes, 360 es igual a 2 pi radianes, y Camilo nos dijo, ¿qué cosa, Camilo? Pues que cada pi equivale a 180 grados. Pi radianes equivale a 180 grados. Entonces, nosotros podemos llegar a lo siguiente. ¿Qué tendríamos que hacer para pasar de grados a radianes? Multiplicar el grado que nos dan por pi sobre 180. De grados a radianes. Multiplique por pi sobre 180. Porque mire que si usted quiere eliminar estos grados, multiplica por pi sobre 180 y como esto son 180 grados, pi, perdón, son 180 grados, entonces va a eliminar los grados, los va a terminar cancelando y va a quedar en radianes.
Y lo contrario va a ser para pasar de radianes a grados. ...180 sobre pi. Entonces, por ejemplo, suponga que usted tiene 30 grados y quiere saber a cuánto equivale 30 grados en radianes. Entonces, lo tengo en grados y debo ir a buscar. Si estoy en grados, ¿cómo hago para llegar a radianes? Me dice multiplique por pi sobre 180 grados. Entonces, para multiplicar por pi sobre 180 grados, vengo y hago 30 pi sobre 180. ¿Cuánto les da 30 sobre 180? Pi sextos de radianes. Es decir, 30 grados equivale a pi sextos en radianes. ¿Sí? A ver, 90 grados. ¿Cuántos radianes son 90 grados? Entonces, 90 por pi sobre 180. 90 sobre 180. ¿Mm? Pi medios, ¿no? En sí, 90 radianes son 1.57. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Sí me siguen la idea, chicos? ¿Están ahí? Bueno, y si Sí, ahora por aquí quiero estamos. pasar pi tercios de radianes a grados, ¿cuántos grados serían? ¿Qué debo hacer? ¿Multiplicar por pi sobre 180 nuevamente? No. Ahora voy a multiplicar 180 pi sobre tercios por 180 sobre pi. Voy a desaparecer los pi. Y esto me va a quedar 180 sobre 3. Esto pues lo vamos a cancelar, obviamente, por producto de fracciones. Y 180 sobre 3 pues me va a dar 60 grados. ¿Y cuántos serían pi cuartos de radianes? La idea no es que usemos la calculadora en este caso, sino que hagamos las conversiones para practicar y saber qué es lo que se hace. Esto me va a dar pi cuartos y voy a multiplicar por 180 sobre pi. Cancelamos los pi, me queda 180 sobre 4, que me va a dar 45 grados, porque esto está en grados. ¿Sí? ¿Sí les dio eso? Chicos, ¿están ahí? Sí, bro, sí, aquí estamos. ¿Entendiendo? Sí, señor, aquí estamos. Sí, bro, sí, siento atendiendo. Ok, bueno, regáleme un minuto.
Voy a dejar de compartir un momento porque voy a anexar una hoja a esa presentación que necesito. Bueno, entonces ahora vamos a estudiar la relación que existe entre ese arco que hemos definido y el ángulo. Entonces, ¿qué es lo que vamos nosotros a considerar? Bueno, vamos a considerar una circunferencia de radio R. Entonces, el ángulo θ en radianes, que corresponde a un arco o trozo S de la circunferencia, es decir, nos están hablando de este ángulo, ¿sí? En realidad no lo puedo rayar por acá. Nos están hablando de este ángulo que está aquí, ¿sí? Quieren mirar ese θ a quién corresponde. Entonces diremos que θ es igual a S sobre R. Entonces, S va a ser igual a R por θ. Entonces, vamos a aplicarlo en un ejemplo. Encuentre la medida en grados radianes Bueno, entonces el ejercicio dice, encuentre la medida en grados y radianes de un ángulo que subtiene un arco de 24 centímetros en una circunferencia de radio de 4 centímetros. Entonces, ese 24 centímetros, ¿qué va a ser, chicos? Ese 24 centímetros es el arco. Recuerde que en nuestra
circunferencia. Intentar que me quede bien. Ok, nosotros teníamos R y tenemos nuestro ángulo θ. Y esta parte, esta abertura, es la que hemos llamado S. La que hemos llamado S. Entonces, ese 24 centímetros es S. Y este 4 centímetros es R. Entonces, a nosotros nos dijeron que θ era igual a S sobre R, que va a ser 24 sobre 4, que nos va a dar 6 radianes. Y en grados, entonces, en grados, θ va a ser igual a 6. ¿Y por quién tengo que multiplicar si quiero convertir radianes a grados? Por 180 sobre pi. Y 1080, ¿me confirman este valor, por favor? Sobre pi. ¿Cuánto da eso? Ya que ustedes no lo confirman. Sí, efectivamente es 1080 dividido entre pi. ¿Ustedes saben encontrar pi en la calculadora? Chicos. Da 3.43.774. Sí, 774, correcto. Lo aproxima a 344. Bueno, ¿hay alguno que no sepa encontrar ese pi en la calculadora? Yo es para mostrarles, ¿no? ¿Ustedes están viendo la calculadora? No, profe. No, profe. ¿Y ahora? Sí, señor, se ve. sí, yo sigo la calculadora. Okay. Entonces, en la parte de abajo, en la letra de EPS, van a encontrar encima de EPS un pi. Usted va a dar shift y luego presiona pi. Y eso, si le da igual, le va a dar 3.1415,9, que nosotros lo aproximamos a 3.1416. Y para hacer este cálculo, bueno, es muy sencillo, es 1080 dividido shift pi, que era el cálculo que nos dio el compañero, 3.43.7746. ¿Vale? Que lo aproximamos a 3.44. Bueno, entonces ahora que ya vimos la relación entre el arco y el ángulo, que miramos y estudiamos los ángulos y los lados que componen ese ángulo, estudiamos algunos ángulos básicos, vamos a empezar con, digámoslo así, la base para todo esto, que sería un triángulo rectángulo. ¿A qué llamamos un triángulo rectángulo, muchachos? ¿Cuándo sabemos que un triángulo es rectángulo? Cuando su ángulo principal mide 90 grados. Cuando un triángulo se llama rectángulo si tiene un ángulo de 90 grados, un ángulo recto, correcto, lo acaba de decir el compañero, ¿vale? Ahora,
el lado que está frente al ángulo, o sea, este que tenemos aquí, este lado se llama hipotenusa. Siempre el que está contra el ángulo de 90 grados se va a llamar la hipotenusa. ¿Vale? Y el ángulo que es el lado pues más largo del triángulo, y los otros se van a llamar catetos de acuerdo a cómo estén con respecto al ángulo, serán cateto opuesto o cateto adyacente. Entonces, si teta es el ángulo que queremos nosotros estudiar, que no es un ángulo recto, o sea, este es el ángulo recto, los catetos son los que conforman el ángulo recto. El lado que está enfrente es la hipotenusa, ¿cierto? Y otro ángulo que no sea el de 90 grados, el lado que tenga enfrente es lo que nosotros vamos a llamar el cateto opuesto. Y el lado que está junto, o sea, que ayuda a formar con la hipotenusa ese ángulo, es el cateto adyacente. Entonces, esto será cateto opuesto, obviamente de teta. Y esto será cateto adyacente. Entonces, nosotros, ¿por qué tenemos que mirar esto? Bueno, porque nosotros vamos a construir las razones trigonométricas a partir del triángulo rectángulo. Entonces, las funciones trigonométricas de teta se definen como por ejemplo, seno de teta va a estar dado por cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno de teta va a estar dado por cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y la tangente de teta va a estar dada como cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ahora, estas funciones tienen unas funciones recíprocas, es decir, que el recíproco es el inverso de la función. Si el seno se forma como cateto opuesto, como cateto adyacente, entonces la secante de teta, bueno, en realidad vamos a escribir una enfrente de la otra. Entonces voy a escribir aquí la cosecante. Voy a empezar por la cosecante. Voy a empezar de abajo hacia arriba. La cotangente, que sería la recíproca de tangente, va a ser cateto adyacente sobre cateto opuesto. En este orden de ideas solo me tendría que aprender seno, coseno y tangente y saber que la recíproca de tangente es la cotangente. La secante de teta, entonces va a ser la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Y la cotangente de teta va a ser volví a escribir cotangente. La que me hace falta es cosecante. Cosecante de teta va a ser H sobre coseno cateto opuesto. Mire lo siguiente. La cosecante es la inversa del seno, la recíproca del seno más bien. La secante es la recíproca de el coseno y la cotangente es la recíproca de la tangente. ¿Qué quiere decir eso? Que invierto el orden de
la razón. En seno tengo cateto opuesto sobre h, en cosecante tengo h sobre coseno sobre cateto opuesto. En coseno tengo cateto adyacente sobre hipotenusa, en secante entonces tengo hipotenusa sobre cateto adyacente. Y en tangente tengo cateto opuesto sobre cateto adyacente, en cotangente tengo cateto adyacente sobre cateto opuesto. Chicos, es muy importante que ustedes aprendan a extraer del triángulo rectángulo la relación de las funciones trigonométricas, porque eso nos va a permitir luego ayudarnos a resolver muchos problemas, ¿vale? Regálenme un minuto. Vamos a hallar las funciones trigonométricas del ángulo θ. Entonces yo voy a intentar aquí pintar un triángulo rectángulo. Este va a ser mi ángulo recto. Aquí voy a tener a θ. Y 5 va a estar por acá, 3 por acá y 4 por acá. ¿Cuál es la hipotenusa en este triángulo, muchachos? 5. 5. Sí. ¿Cuál es el cateto opuesto a θ? 3. ¿Y cuál es el cateto adyacente? Pues 4. Entonces, si me piden las funciones trigonométricas para este ángulo, ¿cómo quedarían? ¿Quién me dice? Por ejemplo, ¿cuánto sería seno de θ? Sería 3 sobre 5. 3 quintos. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Cuál sería el coseno de θ? 4 quintos. Quintos. Cateto adyacente sobre hipotenusa. La tangente de θ, 3 cuartos. 3 cuartos. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y la cotangente de θ, 4 tercios. Recuerden que es el recíproco de la tangente. La secante de θ, que sería h hipotenusa sobre cateto adyacente, me daría 5 cuartos. Y la cosecante de θ sería 5 tercios. Hipotenusa sobre cateto opuesto, que es la recíproca de el seno. ¿Vale? Ahora, este triángulo de rectángulo nos lleva a nosotros a la principal aplicación que nosotros podemos usar o una conclusión que tenemos, y es que en todo triángulo rectángulo la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. En todo triángulo rectángulo la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Eso es, o cómo es llamada esa afirmación que yo acabo de decir. Teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras.
lleva el nombre de su autor, ¿cierto? Entonces, en todo triángulo rectángulo, la hipotenusa al cuadrado es la suma de los catetos al cuadrado. Bueno, ¿y esto para qué nos sirve? Para resolver muchos ejercicios, chicos, muchos ejercicios. Ya sabemos que si tenemos la hipotenusa y un lado, podemos encontrar el otro lado, que sería el otro cateto. Si tenemos los dos catetos, obviamente podemos encontrar la hipotenusa. Entonces, los catetos son los que conforman el ángulo de 90 grados y la hipotenusa es el lado que está en contra del ángulo rectángulo, ¿cierto? Vamos a mirar un ejemplo. Entonces, por ejemplo, determine seno de alfa y secante de beta en el siguiente triángulo rectángulo. Bueno, aquí está alfa, aquí está beta. Aquí vamos a tener a alfa, aquí vamos a tener a beta y aquí va a estar nuestro ángulo de 90 grados. X, 3 y 2. Bueno, y ahora, ¿cómo vamos nosotros a solucionar este problema, seno de alfa? Entonces, lo primero que vamos a hacer es que por el teorema de Pitágoras vamos a encontrar a X. Tenemos que X al cuadrado es igual a 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Teorema de Pitágoras acá está. Y entonces tendríamos que X al cuadrado es igual a 4 más 9. Entonces tenemos que X al cuadrado es igual a 13. Lo que nos deja con que X es igual a raíz de 13. Entonces ya hemos encontrado X. Sabemos que es raíz de 13, ¿vale? Ahora, con eso, nosotros podemos encontrar el seno de alfa. ¿Cuánto es el seno de alfa? ¿Cómo se define el seno de alfa de acuerdo al triángulo rectángulo? ¿Cómo lo construimos? Recuerden, cateto opuesto sobre hipotenusa. El cateto opuesto a alfa, ¿quién es? Es 2. Es 2. Y la hipotenusa es raíz De 3. de 3. Y ese va a ser seno de alfa. Bueno, pero adicionalmente nos piden secante de beta. ¿Quién sería la secante de beta? Es raíz de 13. Casi adyacente que vendría siendo 2, no, profe.
¿Cómo se define la secante para un ángulo? La secante para un ángulo es la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Pero aquí la hipotenusa para este ángulo, bueno, sigue siendo X, pero el cateto adyacente es el que se forma con el ángulo. En este caso el cateto adyacente para beta sería 2. Y como X es raíz de 13, va a ser raíz de 13 sobre 2. O, ¿sí? Bueno, y si yo les pido a ustedes, por ejemplo, seno de beta, ¿quién sería seno de beta? 3 sobre raíz de 13. Seno de beta sería el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El cateto opuesto aquí a beta sería 3 en este caso, sobre la hipotenusa que sería raíz de 13. Recuerde, estos catetos van a cambiar o van a ser opuestos adyacentes de acuerdo al ángulo que estamos formando. Por ejemplo, el coseno de beta va a ser el cateto adyacente a beta, que es 2, sobre la hipotenusa. En otras palabras, sería 2 sobre raíz de 13. Y como ejercicio para que ustedes hagan cuando ya la tangente de beta, aquí es igual, la cotangente de beta, y nos hace falta la cosecante de beta. Les voy a dar 6 minuticos, 2 por cada función, para que ustedes lo hagan, ¿vale?
Bueno, entonces, ¿cuánto les dio la tangente de beta? 3 medios. 3 medios, que sería el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Y cuánto les dio la cotangente de beta? 2 2 sobre tercios. 3. 2 sobre 3, que sería cateto Cateto adyacente sobre cateto opuesto. sobre cateto opuesto. Y la cosecante, Raíz de 13 sobre 3. raíz de 13 sobre 3. Entonces, depende del ángulo, o sea, la definición de las funciones no va a cambiar, pero sí los valores, porque ya no sería el mismo cateto adyacente o el mismo cateto opuesto, ¿vale? Entonces, nosotros ahora hay algo que nos mencionan muchísimo en los ejercicios que se llaman el ángulo de elevación y el ángulo de presión. Entonces, el ángulo de elevación es el que nosotros vamos a tener cuando miramos por encima del lugar en donde estamos, por encima de nuestra horizontal. A eso vamos a llamar ángulo de elevación, que se va a formar con la línea de visión, es decir, desde la horizontal de nosotros, de nuestro ojo, hasta donde nosotros vamos a alzar la mirada para ver. Eso es lo que se llama ángulo de elevación. Y el ángulo de depresión se forma con nuestra horizontal, pero cuando bajamos la mirada, es decir, estamos en un lugar alto, en un edificio, en la punta de un edificio y miramos hacia abajo. Y eso es lo que se forma como ángulo de depresión. Pero si nosotros estamos, por ejemplo, en el piso y alzamos la mirada hacia un edificio o hacia una escalera, entonces eso sería lo que se forma como ángulo de elevación. Casi todos los ejercicios nos van a hablar de un ángulo de elevación y de un ángulo de depresión. Entonces nosotros cuando formemos el dibujo tenemos que saber que el ángulo de elevación está por encima de nuestra horizontal y el ángulo de depresión está por debajo de nuestra horizontal. Y cuando hablamos de horizontal es cuando miramos al frente, estamos de pie y miramos al frente de nuestra vista, sin inclinar la mirada o sin alzar la mirada, simplemente horizontal. Por eso se llama horizontal, ¿vale? Entonces, vamos a mirar un ejemplo. Un árbol proyecta una sombra de 532 pies de largo. Encuentre la altura del árbol si el ángulo de elevación del Sol es 25.7 grados. ¿Qué van a hacer ustedes en estos siguientes 2 minutos? Van a graficar la figura que representaría este problema. Un árbol proyecta una sombra de 532 pies de largo. Encuentra la altura del árbol si el ángulo de elevación del Sol es 25.7 grados. ¿Cómo les quedó? Bueno,
Ahí me quedó montada la palabra ejemplo. Entonces, por ejemplo, tenemos el sol, tenemos el árbol y la sombra que se proyecta es esta. Si nosotros estamos aquí, por ejemplo, el ángulo de elevación va por encima de la horizontal, porque estamos hablando del ángulo que se forma entre la sombra y la horizontal. Esta sombra se proyecta a 532 pies y el ángulo que se forma desde donde comienza la sombra hasta la altura del árbol es de 25.7 grados porque es el ángulo de elevación, está por encima y nos piden la altura. ¿Qué debemos relacionar nosotros para poder hallar esta altura? Recuerde que esto es lo que hemos llamado la hipotenusa, esto es lo que hemos llamado el cateto adyacente y esto es lo que hemos llamado el cateto opuesto. O sea, nosotros debemos relacionar algo que nos permita despejar la altura. Entonces podríamos relacionar el cateto opuesto con el cateto adyacente de ese ángulo. ¿Y qué función nos relaciona el cateto opuesto con el cateto adyacente del ángulo de 25.7 grados? La tangente. La tangente. Entonces, h es la altura del árbol. Y el cateto opuesto sobre el cateto adyacente va a ser igual a la tangente de ese ángulo, 25.7 grados. Y esto va a ser, cateto opuesto va a ser h sobre cateto adyacente, que va a ser 532 pies. Voy a colocarle ahí sus unidades de medida, ¿cierto? Y yo puedo decir entonces que h es igual a ¿quién, muchachos? Si yo despejo h de esa ecuación, porque eso es una ecuación a la final. 532 está dividiendo, ¿qué pasa a ser al otro lado de la ecuación, chicos? Multiplicar. A multiplicar. Y bueno, vamos a usar aquí la calculadora. Está Mirar 856, profesor. cuánto nos da esto. Tenemos 530, vamos a encenderla primero. 532 por tangente 532 tangente de 25.7. ¿Cuánto les dio? 256.03. Bueno, entonces vamos a aproximar esto a 256 pies. Esa es la altura aproximada del árbol. Entonces mire lo siguiente. Tenemos un problema en el que si no hubiésemos sabido qué es el ángulo de elevación, perdidos. Adicionalmente, si no reconocemos la relación que existe de las funciones trigonométricas en el triángulo rectángulo, perdidos. Y luego, si no recordamos solución de ecuaciones simples de primer grado con una incógnita, perdidos. Entonces, esto es un cúmulo de cosas, una cadena que recuerde que todo lo que vamos viendo lo vamos... Regálenme un segundo, disculpen, muchachos. Hola chicos, qué pena. Entonces vamos a hacer otro ejercicio. La idea es que ustedes lean el ejercicio, lo analicen, grafiquen. Yo les voy a traer la figura, no la hice yo, la he tomado directamente desde internet porque como se darán cuenta soy muy mala para hacer los gráficos, pero
la idea es que ustedes por lo menos lo esbocen. Yo los esbozo cuando estoy a mano y hago con mis reglitas. Pero, pues para hacer la mejor presentación, yo ahorita se los voy a mostrar. Dice, un depósito está a 325 pies de un edificio. O sea, la distancia entre el depósito y el edificio es 325. Eso va a ser un horizontal. Desde una ventana del edificio se observa que el ángulo de elevación hasta la parte superior del depósito es de 39 grados y el ángulo de depresión a la parte inferior es de 25 grados. Es decir, que esa horizontal no va a estar ni encima, ni debajo, ni en la base del edificio. Está en alguna parte del edificio, esa ventana en la que se observa. ¿Cuál es la altura del depósito y la altura de la ventana? Les voy a dar unos minutos para graficarlo, para que lo lean y lo analicen, ¿vale? 3 minutos. Profe, disculpe una pregunta. Bueno, entonces la idea plasmada en el ejercicio nos quedaría algo como esto. Tendríamos lo siguiente. Un depósito está a 325 pies de un edificio, es decir, la distancia entre el edificio, que es esta barra que tenemos aquí, y el depósito, que es esta otra, es 325. Eso es la primera parte. ¿Sí? Esa es la primera parte. Luego dice, desde una ventana del edificio se observa que el ángulo de elevación hasta la parte superior del depósito es 39 grados. Entonces, fijamos la ventana por aquí y el ángulo de elevación está por encima de la horizontal de la ventana. Ustedes admitieron al compañero que acabó de llegar. Yo oí un timbre. Hola, ¿están allí? Sí, profe. Ok. Ahora dice, Sí, profe. y el ángulo de depresión a la parte inferior es de 25 grados. Entonces, a la parte inferior del depósito. Por debajo de la horizontal, que sería donde está la ventana. ¿Cuál es la altura del depósito, que la vamos a llamar H? ¿Y cuál es la altura de la ventana, que la vamos a llamar X? Entonces, H, altura del depósito. ¿Sí? X, altura de la ventana. ¿Vale? Entonces, si yo quiero trabajar con la altura del depósito, necesito encontrar X más Y. ¿Sí? Y la altura de la ventana
Si ustedes ven este dibujito que tenemos aquí, la parte inferior, esta parte inferior que nosotros tenemos acá, es prácticamente lo que nosotros teníamos en este ejercicio, solo que no con un ángulo de elevación, sino con un ángulo de depresión, es decir, que podemos utilizar la tangente. ¿La tangente de quién? Pues del ángulo de depresión, que sería 25 grados, la tangente de 25 grados. Recuerde que la tangente de teta es el cateto opuesto al ángulo sobre el cateto adyacente. El cateto opuesto a 25 grados es X. Y el cateto adyacente es los 325 pies. O sea que yo de aquí puedo despejar X. ¿Cómo despejo X de ahí? Diciendo que X es igual a 325 pies por tangente de 25 grados. ¿Y eso cuánto nos da? 325 por tangente de 25 grados. Da Dio 151. 0.5. Entonces, 151.5. Así, la altura de la ventana es X igual a 151.5 pies. Entonces ya tengo X. Para hallar Y necesito esta misma parte. Entonces mire que es el mismo ejercicio, pero con el ángulo de elevación. Ahora, la tangente de 39 grados, ¿a qué es igual, muchachos? La tangente de 39 grados, ¿a qué es igual? ¿Cuál es el cateto opuesto a 39 grados? El que está enfrente de él. ¿Cuál es el? Y. ¿Y cuál es el cateto adyacente? El que se forma con la hipotenusa, entre la hipotenusa, el que forma el ángulo con la hipotenusa. $325. 325, correcto. Y entonces, despejemos Y. Y es igual a ¿cuánto? Tangente de 39 por 325. 325 por tangente de 39 grados. ¿Cuánto les dio eso? 260. 263. Punto 17 o punto 2 si lo quiero aproximar una sola cifra decimal. Chicos, entonces ya esa es la altura del depósito. No, esa no es la altura del depósito, porque recuerden que yo les dije al inicio del ejercicio que para encontrar la altura del depósito era X más Y. Ahora que se maneja. Entonces, la altura del depósito aquí me faltó la tilde, es H igual a X más Y. Y X nos dio 151.5 y Y nos dio 263.17. ¿Y eso es igual a cuánto?
414.67. 151.5 más 263.17. 414.67. Y vamos a aproximarlo a 415, ¿no? Pies aproximadamente. Esa es la altura del depósito y también tenemos la altura de la ventana. Mire que no podemos confundir la altura desde la ventana hasta la parte superior del edificio con la altura del depósito. Las preguntas fueron ¿quién es X y quién es H? Y lo usamos para poder responder a esas preguntas. Bueno, ahora vamos a mirar este ejemplo, chicos. ¿Cómo quedaría el gráfico para ese ejercicio? Tengo desde la parte superior de un faro, entonces si estoy en la parte superior de un faro, lo más seguro es que me hablen de un ángulo de depresión que esté mirando hacia abajo de mi línea horizontal. Y efectivamente dice el ángulo de depresión hacia un barco en el océano es de 23. Entonces me dan la altura del faro y el ángulo de depresión. Y me preguntan la distancia a la cual se encuentra el barco. Entonces tengo, aquí estamos sobre el faro. Esta es la altura del faro, que podríamos llamar H200. El ángulo de depresión sería 23 grados. ¿Sí? Y miren que por acá está ubicado el barco. Si yo cierro con la base del faro, o sea, si yo cierro con la distancia, esto me daría un triángulo rectángulo aquí en la base. ¿Sí lo ves? O sea, no mire la parte, o sea, tenemos la parte superior que me va a dar un cuadrado. ¿Sí lo ven? Tenemos la persona que está en la base del faro a 200, a una altura de 200 pies. Y tenemos que el ángulo de depresión sobre debajo de la horizontal, obviamente, o con la horizontal es de 23 grados. Entonces, aquí formé la horizontal, que si la cierro a donde está el barco y luego cierro hasta la distancia en donde está el faro, esto me da un rectángulo. ¿Sí lo ven? Sí. Y cada uno de estos ángulos que se forma aquí tienen ¿cuántos grados? 90. No. Ah, Y sí. si este ángulo de depresión son 23 grados, ¿cuánto será este ángulo que tenemos aquí? El que se forma, el 17. 67. Y allí sale el 67. Y yo voy a trabajar con este 67 menos 90. Ya. correcto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Tenemos que X es la distancia de la base del faro hasta el barco. Y necesitamos encontrar a X. Para encontrar a X vamos a decir que tangente de 67 grados es igual a cateto opuesto. ¿Cuál es el cateto opuesto de 67? El X. ángulo de 67, X, que es el que está en contra de él.
Y el cateto adyacente, el que termina de formar el 200. ángulo con la hipotenusa, que es 2. Y de aquí despejo a x. X es igual a 200 por tangente de 67. ¿Cuánto les dio x por tangente de 67? Da 471.17 pies. Y esa es la distancia de la base del faro hasta el barco. 471.17 pies. ¿Estamos? Chicos, ¿están? Bueno. Y ahora, Sí, además de hacer el gráfico, van a solucionar este ejercicio. Para eso les voy a dar 5 minutos. ¿Vale? Van a solucionar a hacer el gráfico y a solucionar el ejercicio. Obviamente después lo vamos a compartir. Ustedes me van a indicar qué hicieron para poder solucionar ese ejercicio. ¿Vale? ¿Está claro? Sí, profe, profe. claro que sí. Ok.
¿Ya terminaron? Todavía no, profe. Ah, bueno. Bueno. ¿Cómo les quedó el gráfico? Más o menos. ¿Quién me cuenta un poquito de cómo les quedó el gráfico? Hola, ¿me escuchan? Profe, pues Hmm. yo hice un edificio y pues una escalera así. Inclinada. Sí, como cuando los electricistas ponen la escalera hacia un poste, bueno, así. Ajá. Ok. Entonces puse que de donde está la escalera al Sí. edificio son 6 pies de distancia, ¿sí? Ok. Está Se las base. correcto. Y pues la inclinación eran 20 pies, dice ahí. Ok. Entonces yo ayer, pues yo lo hice así, no sé si esté bien, Vamos a pero ver. ¿Te parece a ayer esto? la altura la hallé con Espéreme, con vamos la, por el gráfico. ah, Schneider. Ahí entonces tenemos que dijiste que desde el edificio hasta la sí, base de la escalera hay 6 pies. Eso así está lo hice. correcto. Y que colocaste la escalera y colocaste los 20 pies, correcto. Y Sí. tenemos la incógnita que va a ser H. Ah, pues yo la hallé Entonces, con el teorema de Pitágoras, esa H. ok. ¿Cómo hiciste para hallar esa H? C al cuadrado igual a A al cuadrado más B al cuadrado, entonces C al cuadrado es 20, que es la hipotenusa. Ok. Igual a al cuadrado, que puse 6 al cuadrado más B al cuadrado, entonces la A la pasé a restar a la C. 6 al cuadrado. Y Ajá, te quedó algo así. sí, Ok. entonces eso me dio 364, bueno, raíz de 364, queda B, Te dio H. ¿Y H. cuánto es la raíz de 364? Ya 19.07. Y concuerda porque es menor que la hipotenusa. 0.7. 19.07. Es decir, tú hallaste un cateto teniendo Los dos lados. los dos. No, hallaste un cateto teniendo la hipotenusa y un lado. Sí. Correcto. ¿Alguien más lo hizo de alguna otra forma? Ahora, ¿qué pasa? Tenemos la altura del edificio, pero ¿y cuál es el ángulo de elevación de la escalera? Teta. Nos falta responder esa pregunta.
Sí, en esa estoy. Para el ángulo de elevación, entonces, si tenemos a la hipotenusa, y al cateto adyacente, entonces nosotros podemos decir que el coseno de teta sería igual a el cateto adyacente a teta sobre la hipotenusa. Y el cateto adyacente a teta es 6 y la hipotenusa es 20. Pero necesitamos teta, entonces aquí vamos a empezar a utilizar las funciones inversas. Teta va a ser igual al coseno a la menos 1 de 6 veinteavos. ¿Sí? Y para el coseno a la menos 1, les recuerdo que es shift y la función coseno. De 6 veinteavos. ¿Cuánto les dio? $72.54. Correcto, Snyder. $72.54 O sea que ese es el ángulo de elevación. El ángulo de elevación es teta igual a 72.54 grados. Y tenemos la altura. Pero nosotros pudimos haber hallado la altura también utilizando las funciones trigonométricas. Por ejemplo, seno de teta va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, como ya sé que teta o seno de teta es 72.54 grados, esto va a ser igual a h sobre 20. Y entonces, esto lo que me va a decir a mí es que h va a ser igual a 20 por seno de 72.54 grados. ¿Y cuánto da este producto? Nos debería dar 19,07. ¿Cuánto les dio? 19,07. Ah, no, estos no son pies. Sí, pies. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, de cualquiera de las dos formas, hallando el teorema de Pitágoras o utilizando el seno que habíamos hallado con antelación, vamos a obtener la altura. Así, la altura que alcanza la escalera es de 19,07 pies. ¿Sí? Bueno. Y como ejercicio les queda este ejemplo que tenemos aquí, para que ustedes lo vayan haciendo mientras yo los voy llamando a lista. Les voy a dejar el gráfico para que ustedes lo puedan ir haciendo y yo los voy a ir llamando a lista, ¿vale?